Hola, mi nombre es Liliana Krieger, soy psicóloga, soy directora del Centro de Formación CELC y también directora del Centro de Psicoterapia de la Obesidad, donde realizamos tratamientos para adelgazar. Soy de Rosario, Santa Fe, República Argentina. Quiero darles la bienvenida a este curso. Es nuestra propuesta online, ya que este es el 6º año en el que estamos trabajando en formación a profesionales. En esta formación a profesionales, a quienes trabajan en obesidad o desean formarse en obesidad, lo que hacemos es trabajar brindándoles el enfoque con el cual nosotros trabajamos en psicoterapia de la obesidad acá en nuestro centro. Este curso, que se denomina El paciente obeso, implicancias psicológicas de una problemática crónica, tiene el objetivo de brindarles a ustedes la mirada y el enfoque desde los aspectos psicológicos, desde lo que podríamos llamar las cuestiones que hacen a cómo el paciente se nos presenta. Digamos que el objetivo de este curso es conocer más acerca del paciente que atendemos. Conocerlo no tanto desde los aspectos teóricos, en el sentido de por qué engorda, desde los aspectos médicos, sino desde los aspectos de comprender por qué el paciente piensa, actúa, tiene determinadas creencias y se relaciona con nosotros, los terapeutas, y con el tratamiento de una manera particular. Por eso hoy vamos a comenzar con el primer módulo. Este primer módulo se denomina Perfil psicológico del paciente obeso. En este módulo lo que vamos a hacer es pensar acerca de las características psicológicas que el paciente tiene. Cuando preparaba la clase se me ocurrían en principio algunos interrogantes que iremos tratando de resolver en el curso de este curso, y que de alguna manera también para que ustedes puedan ir reflexionando acerca de estos interrogantes, para que entre todos podamos encontrar algunas respuestas. Digo algunas porque, bueno, todas las respuestas no podemos encontrar, y la obesidad es una problemática bastante difícil y que en realidad a lo largo de los años, recién ahora está tomando una entidad en la cual también los especialistas en psicología estamos también dándole una jerarquía que tiene que ver con el análisis de otros aspectos que no sean exclusivamente los aspectos médicos o nutricionales, que es lo que generalmente encontramos en los textos, en los libros y en toda la bibliografía que tiene que ver con la obesidad. Por eso, cuando pensaba en esto de los interrogantes que se me aparecían sobre la obesidad, bueno, una de las preguntas era, ¿realmente podemos hablar de un perfil psicológico del paciente? ¿La obesidad es una problemática física o es un trastorno psicológico? Si fuéramos una sociedad con otros parámetros de belleza, la obesidad o el engordar o la gordura, ¿también sería un problema? Otra de las grandes preguntas que nos hacemos siempre es ¿por qué los pacientes vuelven a engordar? La obesidad es una enfermedad crónica porque las células adiposas no disminuyen en número o porque los pacientes repiten una y otra vez las mismas conductas. ¿Son sus creencias, sus actitudes, sus sentimientos los que le impiden la toma de conciencia acerca de que es una enfermedad? Estos son algunos de los interrogantes que se me ocurrían, y también es también interesante cuando pensamos en esto de qué es la obesidad o qué es lo que sucede con ella, preguntarle a los pacientes, ¿no? Nosotros trabajamos en grupos terapéuticos y muchas veces
les pregunto a los pacientes, bueno, díganme qué es la obesidad para ustedes. Y cuando escriben las respuestas o las van diciendo, digamos, encontramos una variedad de respuestas que van desde conceptos más o menos científicos hasta cuestiones casi animistas, diríamos. Como por ejemplo, nos encontramos con que los pacientes dicen que la obesidad es una adicción, una enfermedad física con consecuencias anímicas, un vicio, dejadez y abandono, un problema estético, una cuestión de voluntad, un mal hábito y ideas tales como una desgracia, un karma, lo peor que me pasó en la vida, etc. Como vemos, esta variedad de respuestas abarca desde cuestiones, como decía recién, más o menos científicas, hasta ideas que tienen que ver con más un pensamiento mágico, que tendría que ver más con una cuestión de justicia o injusticia divina, diríamos, ¿no? A medida que en los últimos años la obesidad, a raíz del aumento de la obesidad en el mundo, empezó a ser considerada más que un problema, digamos, estético o un vicio, una enfermedad, también las personas comenzaron a otorgarle otro grado de importancia, que aún está lejos de que realmente los pacientes y el público en general, la gente en general, tome esta conciencia, porque todavía se la sigue, si bien tiene, digamos, este lugar de que aparece en revistas científicas, aparece en la televisión, aparece en muchos lados, se habla de obesidad, todavía nos falta un trecho para generar más conciencia tanto en los pacientes como en la gente en general. También cuando pensamos qué es la obesidad para los profesionales, nos encontramos con que la obesidad es y puede ser una enfermedad crónica, metabólica, genética para los médicos, un síntoma para los psicólogos, estilo de vida, hábitos y costumbres inadecuados para nutricionistas, estética corporal para quienes trabajan la cuestión del cuerpo, una enfermedad neurológica, una adicción. Es decir, podemos pensar la obesidad desde diferentes aspectos, también desde quien sea o qué especialidad esté tratando al paciente. O sea, ¿esto qué nos muestra? Que no hay una única mirada, ni un solo concepto, ni un solo profesional que trate y que aborde la problemática de la obesidad. En este panorama, y volviendo un poco a esta cuestión de, bueno, ¿podemos hablar de un perfil psicológico del paciente obeso? Y antes de entrar de lleno en esto del perfil psicológico, quisiera compartir también cuál es la definición de obesidad con la que yo trabajo, que en realidad no es un invento mío, sino podríamos decir que es un ensamble de diferentes definiciones que he ido profundizando a lo largo de mi trabajo. Podemos entender entonces la obesidad como una enfermedad crónica, metabólica, hereditaria, caracterizada por el aumento de la grasa y el peso corporal y por un soporte mental, por una estructura mental de creencias, sentimientos, pensamientos, acciones que, junto con condicionantes ambientales, determinan una sobreadaptación a la misma. Bien, como vemos, esta definición tiene varios aspectos que vamos a desglosar para que ustedes vean en qué punto nos vamos a centrar nosotros. En principio podemos hablar de que la obesidad es una enfermedad que tiene un componente, digamos, que está determinada desde lo biológico, por ello es campo de los médicos el estudio y el análisis de todas las cuestiones que hacen a la problemática física, diríamos, de esta enfermedad. Estudios que van desde todo lo que tiene que ver con lo endocrino, así como con lo neurológico, con todo el avance sobre el estudio de los neurotransmisores como determinantes del aumento de peso y de las conductas también adictivas que tienen esta base desde lo neurobiológico.
Otro aspecto que tiene que ver con esta definición, que tiene que ver con las cuestiones ambientales, con las cuestiones sociales. Hoy en día la comida, diríamos, y el placer puesto en la comida, y es muy, hay una, podríamos decir, una sobreoferta de comida que evidentemente a una persona que tiene tendencia a engordar va a determinar también un acceso que hace que le dificulte mucho más el control sobre la misma. Sobre estos dos componentes, que podemos decir tanto el componente biológico, que tiene características hereditarias, que tiene características metabólicas, como con el componente social, digamos que es difícil operar. En principio porque con el componente biológico aún no se ha encontrado una vacuna que cure la obesidad. O sea que en realidad, si bien hay medicamentos que pueden controlar el hambre, de todos modos se ha demostrado también que todo lo que han sido los medicamentos para controlar el hambre han resultado ineficaces. Están las cirugías, que son una alternativa y un instrumento y un recurso para poder ayudar al paciente a controlar su obesidad. De todos modos, justamente a controlarla, porque las cirugías tampoco curan la obesidad, ¿no? Después tenemos el aspecto social, que en el aspecto social lo que se puede ir es en el avance de políticas de prevención para que se cambien determinados hábitos alimentarios, ya sea en las escuelas, en el tipo de comida que se vende, en el aprendizaje hacia otro tipo y estilo de alimentación. Son cuestiones que a medida que vayan desarrollándose políticas diferentes irán tomando cuerpo en la sociedad. Pero bueno, esos aspectos son aspectos que se van desarrollando paralelamente al sujeto, digamos. Ahora bien, ¿en qué aspecto nos vamos a centrar nosotros? Nosotros nos vamos a centrar en el aspecto de esta estructura mental de creencias, sentimientos, pensamientos y acciones sobre las cuales decimos que el paciente, digamos, esta estructura es la que soporta la obesidad. Y la que, en la medida que ese paciente pueda producir cambios en estos aspectos, es la que va a permitir que el paciente pueda realizar cambios en su relación con la comida y en su relación con su cuerpo. Y de hecho, en la medida que nuestro paciente pueda ir promoviendo cambios en esta estructura, es lo que le va a permitir tener un adelgazamiento a largo plazo. Entonces, tenemos a la persona, diríamos, ¿no? Al sujeto que tiene obesidad y que la va a sostener y la sostiene desde un soporte mental de creencias y conductas que determinan la relación que establece con la comida, con su cuerpo y con su gordura. En la medida en que pueda realizar cambios en este soporte mental, será su posibilidad de adelgazar y de sostener su adelgazamiento a lo largo del tiempo. El paciente obeso no corresponde a un cuadro psicológico o psicopatológico específico. O sea que desde ese punto de vista no podemos decir que el paciente obeso digamos, tiene una determinada característica de cuadro mental. No vamos a decir eso, o sea, no corresponde a un cuadro psicopatológico determinado. Pero lo que sí podemos decir es que la relación que establece con la comida, con su cuerpo y con los tratamientos tiene características específicas. El paciente obeso lo que sí podemos hacer es estudiar y analizar afectos, fantasías y conductas predominantes que determinan la manera en que vive su problemática. ¿Por qué digo esto? Porque justamente la manera en que vive su problemática, cómo la piensa, cómo la siente, cómo cree o de qué cree que se trata, es lo que va a determinar el devenir de un tratamiento y las posibilidades de mantener y de recuperarse a lo largo de su vida. Yo siempre les digo a los pacientes, bueno, a ver, ¿cuál es la pregunta del millón?
Y ellos tiran diferentes preguntas y yo le digo que la pregunta del millón es ¿por qué si me sentía tan bien volvía a engordar? ¿Por qué si estaba tan contento, tan feliz con todos los cambios que había experimentado, no lo pude sostener en el tiempo? Hay muchas respuestas para eso. Obviamente que el peso de lo biológico es un peso importante, por eso hablo y hago tanto hincapié y creo que la posibilidad de transformar la manera en que el paciente vive su problemática es fundamental para que pueda aceptar el tener que cuidarse a lo largo de la vida. O sea, bajar de peso se baja con diferentes métodos, más científicos, más serios a los de las revistas, lo de las pastillas que venden por televisión, o sea, pilas de métodos. Se puede adelgazar comiendo helado, como una vez una paciente me dijo que ella había adelgazado 20 kilos comiendo helado. Y estoy segura que sí, si uno come, qué sé yo, medio kilo de helado diario también va a adelgazar. El tema es que la persona que sostiene su adelgazamiento a lo largo del tiempo, independientemente del método que haya seguido para adelgazar, aquel que sostiene es aquel que ha hecho cambios profundos, no solo en su estilo de vida, no solo en su alimentación, sino en la manera de cuidarse, en la manera de vivir su cuerpo, en la manera de relacionarse con los otros significativos, con el ocio, con su propia percepción, con la propia manera de percibirse y de sentirse a sí mismo. Como vemos, la obesidad podemos pensar que es una problemática del cuerpo que podemos hacer una articulación para comprenderla mejor con diferentes cuestiones. En principio con la estructura narcisista y la autoestima, ahora vamos a ver de qué se trata, con la depresión, o con ciertos aspectos que observamos en las depresiones. Ya les voy a explicar después, en realidad no es que el paciente obeso sea un paciente depresivo. El paciente obeso puede tener una depresión, pero hay momentos en que tiene características que tienen que ver con los sentimientos y los pensamientos que están relacionados con los estados depresivos. La otra articulación la vamos a hacer con las adicciones y en último lugar con el estrés y las exigencias de la realidad. Esto es lo que vamos a ir desarrollando a partir de ahora. Vamos a comenzar entonces con la primera articulación que hacemos con la obesidad, que es obesidad y estructura narcisista. En principio voy a decir muy escuetamente, digamos, porque ustedes sabrán que la palabra narcisismo es un concepto que tiene que ver con la psicología, que estudió Freud, en principio Freud y muchos otros estudiosos del tema, y se basa en el mito de Narciso, que después se los vamos a mandar para que ustedes lo puedan leer, pero que sintéticamente Narciso era un dios del Olimpo que era muy bello, todas las doncellas, digamos, o ninfas del paraíso estaban enamoradas de él. Había una en especial, Eco, que estaba enamorada y él la rechazaba. Entonces el joven Narciso, que venía huyendo de Eco, porque Eco lo perseguía porque estaba enamorada de él, se acerca a un lago y cuando observa su imagen reflejada en el agua, queda fascinado por esa imagen y por el castigo de Némesis, por no querer a esta doncella que estaba persiguiéndolo, él cae al agua, impresionado por su imagen, cae al agua y muere ahogado. Y en su lugar, dice el mito, que surge esta flor tan bonita que es el narciso. Bien, ¿qué tiene que ver esto? Vamos a ir viéndolo a medida que vayamos analizando esta cuestión del narcisismo. En realidad, el narcisismo tiene que ver es una estructura psíquica, digamos, que tiene que ver con dos aspectos del psiquismo. Uno tiene que ver con la identidad, el sentimiento de sí, la identidad que uno tiene
de sentirse uno mismo a lo largo del tiempo. Ese sentimiento es el sentimiento de existencia que tenemos a partir de que empezamos a tomar conciencia de que somos yo. Este sentimiento de existencia es un sentimiento que si en algún momento está deteriorado, la persona tiene graves disturbios mentales. Estamos en el plano de la psicosis. El otro sentimiento que tiene que ver con el narcisismo es el sentimiento de estima de sí o autoestima. Entonces podemos decir que el narcisismo es una estructura que si está en un aspecto, digamos, balanceado en una persona, otorga al sujeto una vivencia de cohesión, continuidad y valoración. ¿Por qué? Y repetimos entonces, porque está compuesto por estos dos sentimientos, el sentimiento de sí, que repito es el sentimiento de existencia, el sentimiento de ser yo mismo a lo largo del tiempo y el sentimiento de estima de sí o autoestima. Ahora bien, cuando hablamos de narcisismo también podemos hablar que es un sistema de significaciones desde la cual se organiza la captación de cualquier actividad, pensamiento o tipo de vínculo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que una persona que tiene su mirada desde este sistema tiene que ver con los juicios positivos y negativos acerca de sí mismo y con la ubicación dentro de una escala comparativa de virtudes o defectos. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas desde una mirada, desde esta cuestión narcisista, se van a ubicar siempre en una escala de superioridad o inferioridad con respecto a modelos ideales. Vamos a ordenar un poco esto. Cuando decimos que una persona tiene un registro narcisista, decimos que tiene que ver con aquello que la persona quiere llegar a ser. Está siempre ubicado este registro desde la perspectiva de la valoración. O sea que las personas se van a ubicar en una escala que tiene que ver con sentirse superior o inferior a modelos ideales. Podemos hablar de dos posibilidades con respecto al narcisismo en un sujeto. Podemos hablar de un balance narcisista o de una vulnerabilidad narcisista. Si hablamos de un balance narcisista, estamos hablando de una persona o de un sujeto que tiene una autoestima más sólida, más consolidada y que los éxitos o fracasos, digamos, los éxitos, potenciarán esa autoestima y los fracasos serán momentos difíciles para sobrellevar, pero que va a poder ir reponiéndose a lo largo de la vida y va a poder ir reponiendo esta autoestima a lo largo de la vida. Ahora bien, una persona con una vulnerabilidad en su autoestima o con una vulnerabilidad narcisista, podemos decir que su autoestima está más vinculada al cumplimiento de ciertos ideales que a la satisfacción por los logros personales. Esto es una cosa muy importante y esto lo vemos en forma muy característica en nuestros pacientes o en gran parte de nuestros pacientes obesos, podemos decir. El paciente obeso tiene un ideal que tiene que cumplir y que si no lo cumple, puede pensar que todo lo que ha hecho hasta el momento no sirve para nada. Y es una de las situaciones que vemos muy a menudo en donde es más importante el cumplimiento del ideal que la satisfacción por los logros. Si lo traducimos a lo que vemos en los pacientes, ¿qué nos encontramos? Que un paciente puede haber bajado 20 kilos y su ideal era, supónganse, lograr 15 kilos más y entonces como no llegó a ese ideal, no llegó en también un ideal de tiempo y un ideal de peso, como no llegó, siente que esto que ha logrado no le sirve. Entonces, cuando pensamos en esta vulnerabilidad narcisista, decimos entonces, y lo repito, en donde su autoestima está más ligada al cumplimiento del ideal que a la satisfacción por haber logrado cosas y haber tenido logros, digamos, en su vida.
Entonces, en esta vulnerabilidad narcisista nos encontramos con pacientes que, por supuesto, van a tener mucha más sensibilidad a los fracasos y a las desilusiones, que están más centrados en sí mismos y que tienen mayor necesidad de reconocimiento y admiración, digamos. Hay muchos pacientes obesos que presentan esta problemática. Fíjense, una paciente dice los otros días en un grupo: mi vida se tiñe del peso que tengo. Esta paciente es una paciente que tiene una obesidad de alrededor de unos 20 kilos. Tampoco es una obesidad tan importante, diríamos, o sea, pero no es una hiperobesidad. Pero fíjense que en este dicho se refleja esta cuestión de su autoestima vulnerable. Mi vida se tiñe del peso que tengo. ¿Qué expresa en esto? Expresa esta sensación de inferioridad y esta sensación de que en los sucesivos aumentos de peso, en esta gordura que vive repitiendo una y otra vez a lo largo de su vida, cuando está gorda, sus otros aspectos vitales, como ser una profesional, ser madre, ser amiga, van tiñéndose, se van opacando, justamente porque la obesidad y la repetición de su obesidad a lo largo del tiempo la hace sentir desvalorizada e inferior. Y lo que es importante observar es que esto de mi vida se tiñe del peso que tengo está expresando cómo su autoestima se ve altamente perturbada, es tan vulnerable que abarca todos los aspectos de su vida. ¿Por qué? Porque con esta expresión va revelando esta desvalorización que va abarcando los diferentes aspectos. Gorda no vale como madre, ni como profesional, no es inteligente ni talentosa. Cuando hablamos de vulnerabilidad narcisista, hablamos de un sujeto que se autoevalúa constantemente desde esta pregunta de cuánto valgo. Hablamos de un sujeto en donde va captando, digamos, todo es captado desde las categorías de bueno o malo, superior o inferior, todo o nada. Genio o desastre, en el cielo o en el infierno. Esta fluctuación desde puntos tan extremos es una característica muy común en el tratamiento del paciente obeso. Si hago la dieta, estoy perfecto; si me desvié, ya soy un desastre. Los pacientes suelen utilizar mucho la palabra desastre. Hice un desastre, fue terrible. Siempre tienen este discurso que tiene que ver justamente con esta vulnerabilidad y con esta captación permanente de si hice las cosas bien, soy bueno; si hice las cosas mal, soy malo; si hice las cosas bien, estoy en el cielo; y si hice las cosas mal, estoy en el infierno. Desde el código narcisista, desde esta perspectiva narcisista, la obesidad es vivida como inferioridad. El paciente siente vergüenza. Una de las cuestiones más importantes que encontramos en esta problemática es el sentimiento de vergüenza. Oculta su problema, y así nos encontramos con relatos, por ejemplo, de alguien que dice, bueno, estábamos en una mesa, todos estaban hablando de la gordura y yo me quedaba callado o callada porque no quería hablar, como si sin hablar desapareciera su problema, digamos, ¿no? Desde el código narcisista, el sobrepeso o la obesidad hacen sentir a la persona como alguien poco valioso. Cuando pensamos en esto de la obesidad como un disvalor, también no podemos sustraernos a pensar cuáles son los parámetros de belleza actuales en nuestra sociedad. Los parámetros de belleza que tienen que ver con la delgadez, que tienen que ver con la juventud, que tienen que ver con lo lindo, todo tiene que ser lindo. Ahora bien, uno dice, bueno, pero una persona, entonces cualquier persona que tiene sobrepeso y obesidad se siente así. Bueno, según un paciente con una autoestima más sólida va a poder tolerar a lo mejor adelgazar y no cumplir con los estándares de belleza.
un paciente con vulnerabilidad narcisista probablemente cuando adelgace no se va a sentir satisfecho, va a tener mucha dificultad para sentirse satisfecho porque justamente nunca va a llegar a cumplir con esos estándares de belleza. Entonces, esto es lo que va a diferenciar entre un paciente con esta característica y otro. Por eso digo, bueno, hay pacientes que tienen, en general podemos decir que los pacientes que tienen obesidad tienen su autoestima afectada, ¿no es cierto? Porque a nadie le gusta estar gordo. El tema es que no todos tienen vulnerabilidad narcisista, ¿se entiende? Esto es lo que quiero dejarles claro. Bien, ahora cuando pensamos en esta cuestión de la baja autoestima, también podemos pensar en tres aspectos diferentes. Representación desvalorizada del self, severidad de la conciencia crítica y elevadas ambiciones e ideales. Cuando hablamos de un paciente con una representación desvalorizada de sí misma, hablamos de un paciente que justamente se representa a sí mismo como alguien poco valioso. Es una persona que probablemente ha tenido obesidad infantil. Generalmente esto se observa en personas que han tenido obesidad infantil y que esta representación como alguien poco valioso por ser gordo se ha ido construyendo a lo largo de su vida. Por ahí es un paciente que creció en una familia de flacos y entonces él era el gordito de la familia, era diferente. Una vez una paciente hacía el siguiente relato. Mi madre nos sentaba en la mesa, mi hermano flaco y yo gorda. A mi hermano le servía manjares y a mí me traía un bife con ensalada y me decía, y ella decía, esto cómelo vos, a mi hermano, porque está flaco. A vos te toca esto, que tenés que adelgazar. Yo siempre lo sentí como algo que me desvalorizaba. Bien, la madre quería cuidarla, pero evidentemente lo que ella fue representándose de sí misma era que su hermano era más valioso y era más, satisfacía más a su mamá por tener otro tipo de cuerpo, y yo, que era gorda, en realidad no tenía el mismo valor para ella, porque a mí me daba un bife. ¿Qué quiere decir con esto? Esto, diríamos así, uno puede tener un déficit en la narcisización, una palabra difícil, pero tiene que ver con cómo nuestros adultos significativos, nuestros padres, nos han hecho sentir valiosos, queridos, talentosos, lindos, a pesar de ser gorditos, digamos, ¿no? A lo mejor nuestros padres no tenían la intención de que nos sintiéramos mal, digamos, o poco valorizados. Pero bueno, todos cometemos errores y todos tenemos percepciones de las cosas que después van a incidir en nuestra representación de nosotros mismos, más allá de la voluntad que hayan querido tener nuestros padres con esto, ¿no? Bueno, cuando nos encontramos entonces con una representación desvalorizada de sí mismo, son pacientes que tuvieron obesidad desde niños y que probablemente, digamos, crecieron en una casa, digamos, en una familia en donde no se sintieron valorizados por sus padres. Diríamos que aquí, en esta representación desvalorizada, hay un déficit en la narcisización, o sea, en la manera en que los adultos significativos, los padres, hicieron sentir al hijo como alguien valioso, o no. En la clínica, estos pacientes son pacientes que están necesitando permanentemente el reaseguro narcisista por parte del profesional. ¿Qué quiere decir esto? Son pacientes con quienes tenemos que trabajar apuntando a valorar y que puedan reconocer los logros que van teniendo. Son pacientes a quienes tenemos que acompañar más afectivamente, porque son pacientes que están necesitando permanentemente de la valoración, del reconocimiento. Y es importante también que se lo podamos dar, no solo que se lo podamos dar
sino que también pueden el paciente ir construyendo internamente la satisfacción y la valoración de todos los cambios que va realizando. O sea, es un paciente, este es un paciente bastante querible, les diría, porque es un paciente que cuando logra valorizarse, también valoriza mucho al profesional, ¿no? Como contra, también es un paciente que está muy pendiente de cómo el profesional reacciona tanto a sus aciertos como a sus errores. Otra posibilidad son las altas expectativas ideales. Acá en este caso la autoestima está disminuida o el paciente se siente desvalorizado, no porque tenga una representación desvalorizada de sí mismo que se fue construyendo desde la infancia, sino que su desvalorización está en relación a que la persona, o sea, que no cumple con los ideales que tiene propuestos. Es una persona que tiene expectativas muy altas que por supuesto van a condicionar las posibilidades de tener un cuerpo razonable. Estas expectativas tienen que ver con un cuerpo ideal, con un peso ideal, con una manera de llevar adelante el tratamiento que al no poder cumplir con estos ideales, entonces la persona se siente desvalorizado. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el paciente tiene una idea de un determinado peso. Que tiene que ver con una etapa de su vida. Bueno, yo quería llegar a pesar 58 kilos. Como no llega a ese peso, como no pudo alcanzarlo, siente que todo lo que ha hecho no le sirve y a lo mejor está a 5 o 6 kilos de ese peso. Su expectativa era lograr un cuerpo que obviamente, cuando pensamos en el adelgazamiento, podemos decir que en el adelgazamiento quedan las marcas de la gordura. O sea, una persona que adelgaza obviamente no se va a convertir en alguien que tiene un cuerpo como si nunca hubiera engordado. O sea, si una persona tiene 40 kilos, baja esos 40 kilos, no está igual que otro que nunca tuvo 40 kilos. O sea, su cuerpo no va a ser el mismo. Entonces, obviamente, ese ideal al que la persona suponía que iba a llegar, obviamente, al confrontarse con la realidad se da cuenta que está bastante lejos. Bien, en una persona con altas expectativas ideales, este resultado lo hacen sentir como alguien poco valioso porque no tiene ese cuerpo que había imaginado, que había soñado o que en algún lugar... La cuestión de los ideales es un tema que en otro módulo lo vamos a profundizar porque es interesante, en realidad es muy interesante indagar cuál es el ideal que tiene el paciente, que muchas veces no está expresado, ¿no? Dice, no, bueno, no, yo no quiero ser como Pampita o como tal actriz o como tal actor, pero es importante profundizar cuál es su ideal, porque en pacientes que estos ideales que a veces es un paciente que tiene altas expectativas ideales y que entonces a lo mejor no lo tiene totalmente verbalizado, o sea, no es que dice, bueno, yo quiero ser como tal, pero al obtener el resultado, ese resultado que obtiene le parece terrible. Hay muchos pacientes con mucho sobrepeso que cuando llegan al peso es como que sufren una grave desilusión, porque lo que ven les parece... Es más, les diría que en términos de algunos pacientes horrible, muy desagradable. Y entonces, por supuesto, en un paciente con vulnerabilidad narcisista, esto va a hacer que probablemente recupere todo el peso, ¿no? Porque no puede valorar lo que logró. Fíjense, los otros días la llamo una paciente que está faltando y me dice, no, he decidido que no voy a ir más porque no estoy bajando y ya no sirve que siga yendo. No llegué al peso que quería, estoy enojada y lo hago esto a ver si reacciono. Es una paciente que bajó 20 kilos, ella quisiera bajar 10 más y hace unos meses que no puede concentrarse con la dieta. Fíjense la expresión. Bueno,
no sirve, que siga yendo porque no llego a lo que yo había pensado, no solo en términos de resultados, sino también en términos de tiempo. Su ideal estaba en bajar esos 30 kilos en un determinado tiempo, que era alrededor de un año, y como ya llegó al año y no obtuvo el resultado, entonces decide no venir más porque considera que lo que ha hecho no le sirve. ¿Se dan cuenta? Esto es una persona con vulnerabilidad narcisista. Otra persona, frente al mismo resultado, dice, bueno, está bien, no he logrado lo que quería, pero esto que he logrado es mucho y es valioso, voy a tratar de conservarlo. Esto sería una persona con un balance narcisista más equilibrado. ¿Se entiende? Bien, y por último tenemos otro aspecto que tiene que ver con la severidad de la conciencia crítica. En este caso, también tiene que ver con los ideales, pero está centrado en otro aspecto, que es la crítica constante. Son pacientes, estos son pacientes muy difíciles, porque son pacientes que permanentemente se critican a sí mismos. Todo es como si dijéramos, bueno, está permanentemente corriendo el horizonte. Bueno, logré bajar esto, pero debería haber bajado esto otro. Esta semana bajé 1,5 kilos, pero debería haber bajado 1,8 kilos. O sea, es un paciente que evalúa todo lo que hace y los resultados que obtiene, pero siempre desde una mirada insatisfecha y despiadada. Estos pacientes son pacientes que son hostiles consigo mismos y son hostiles también con el terapeuta. Se critican a sí mismos y también critican al terapeuta, por eso hay que lidiar con ellos. Por ejemplo, fíjense lo que dice una paciente: yo soy tonta. No me aguanto y me da mucha rabia tener que hacer este tratamiento, odio mi gordura. No puedo entender cómo puede ser que siendo tan inteligente esté gorda. Fíjense qué dimensión de crítica que tiene esta paciente. Es una paciente, este paciente con esta crítica, ¿por qué es difícil? Primero porque si uno, digamos, lo trata desde un aspecto, diríamos, cariñoso, se ofende, es probable que no le guste. Todo lo que le decimos a este paciente tiene que tener un fundamento, no porque a los otros no les digamos los fundamentos, ¿no? Pero, por ejemplo, si es una nutricionista o un nutricionista, tiene que poder fundamentarle por qué tiene que tomar determinada cantidad de agua, porque así nomás, digamos, aconsejarle tomar agua porque eso le va a hacer bien, a este paciente no le viene bien. Es un paciente que puede tener una relación bastante difícil con los profesionales, con los licenciados en nutrición, porque tienden a descalificar la cuestión de la dieta. Hablar de vulnerabilidad narcisista o vulnerabilidad de la autoestima no solo contempla el aspecto de una autoestima baja. Generalmente cuando se habla de autoestima, siempre se habla del aspecto de la baja autoestima. Pareciera que todo el mundo tiene que tener alta autoestima y en realidad eso está mal utilizado, porque la alta autoestima también es una problemática narcisista. En realidad, la autoestima debe ser simplemente autoestima. Autoestima, podríamos decir una autoestima sólida, una autoestima equilibrada. Ni alta ni baja. Ahora vamos a ver por qué. Cuando hablamos de alta autoestima, básicamente vamos a hablar entonces de defensas compensatorias. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que frente a la tensión narcisista, se activan en el psiquismo movimientos defensivos y compensatorios que van a hacer que la percepción del sufrimiento quede anulada. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, un paciente que tiene obesidad pero tiene una alta autoestima va construyendo una realidad psíquica en la cual se siente digamos, alguien muy valorizado, alguien muy talentoso, muy inteligente en otras áreas de su vida,
que de alguna manera contrarrestan o compensan el sufrimiento narcisista por no tener un cuerpo que responda a los ideales de belleza. Ustedes podrían decir, bueno, pero ¿qué problema hay? Bueno, sí hay problema, porque en realidad este tipo de cuestiones lo que producen es una persona que va construyendo una imagen de sí mismo absolutamente disociada de lo que su cuerpo, en este caso, ¿no? El tema del cuerpo, en otros casos podría tener otra relación, pero en este caso que nosotros trabajamos con la obesidad y el tema del cuerpo, el sufrimiento que le produce su obesidad está absolutamente negado y entonces el paciente se construye un mundo en el cual no siente que eso le afecte. Cuando hablamos entonces de compensación narcisista, nos encontramos con pacientes que tienen una autoestima alta pero inestable. Son pacientes que no aceptan críticas o fracasos y básicamente lo que podemos observar es que son pacientes que tienen un mundo en el cual se sienten exitosos, se sienten bien, se sienten valiosos y con esta imagen de sí mismos contrarrestan el sufrimiento narcisista que les produce, digamos, el tema de la obesidad. Son pacientes que niegan el malestar que les produce la obesidad, que atribuyen los fracasos a causas ajenas a sí mismos. Muchos pacientes con hiperobesidad son pacientes que tienen compensación narcisista. Recuerdo, por ejemplo, hace unos años venía al instituto un señor que tenía alrededor de unos 40 años, una obesidad bastante, tenía como unos 60 kilos de sobrepeso. Yo les propongo hacer un trabajo que era que cada uno tenía que pensar en una virtud y en un defecto de sí mismos. Todos fueron encontrando virtudes y defectos de diferente tipo y cuando le toca a él comentar lo suyo, él dice, comenta sus virtudes y dice, yo defectos no tengo ninguno. No lo decía en chiste, realmente lo creía así. En otro momento cuenta que había ido a Brasil y había usado zunga. Entonces, bueno, la gente se reía, le dice, sí, yo no tengo inhibiciones. Entonces alguien le dice, bueno, pero eso fue en Brasil, nadie te veía. No, tengo una foto en mi casa en zunga, todo el mundo la ve. Te podrán decir, bueno, pero él se sentía bien. Sí, en realidad se sentía bien porque compensaba este sufrimiento narcisista. En realidad es un paciente que estaba muy disociado. Por ejemplo, tenía apneas del sueño y él decía que eso, bueno, era una cosita así nomás. Se resistía mucho a ir a hacerse el estudio y yo, por los relatos que él había hecho, le había dicho que debía ir a hacerse el estudio porque seguro que tenía apneas del sueño. Fíjense que un paciente con este tipo de compensación en donde se sienten bien, exitosos, no solo contrarrestan su sufrimiento, sino que además niegan los posibles riesgos que la obesidad le puede traer. Fíjense que esta compensación narcisista hace que la persona se disocie de las afecciones que pueden tener a nivel, digamos, de salud, no solo a nivel de la autoestima, digamos, por la gordura. Fíjense que él negaba que su cuerpo gordo le impidiera cualquier tipo de actividad porque andaba en zunga o todo este tipo de cuestiones. Después también recuerdo otra paciente, una chica también una chica joven con una obesidad muy importante. Ella trabajaba en una empresa y tenía un puesto de mucho reconocimiento, de mucha responsabilidad, se sentía muy bien, trabajaba muchas horas al día y ella decía esto, cuando llego acá y me siento en esta silla comienzo a sentirme mal. Fíjense qué interesante, porque en ese momento, en el momento simbólico en el cual ella entraba en el grupo, empezaba a sentirse mal. ¿Qué quería decir con esto? Era el momento en donde tomaba contacto por un ratito de lo que su obesidad le significaba. Después vivía en un mundo que no tenía nada que ver con eso, ¿no? O sea, su disociación era altísima. Un paciente con compensación narcisista es un paciente difícil, es un paciente que
diríamos que necesitamos que, entre comillas, se deprima un poco, porque este paciente que tiene un discurso grandioso sobre sí mismo, que es un paciente que aparentemente su obesidad no le afecta, es un paciente que va a ser inestable en el tratamiento. Es probable que abandone, porque se cansó, porque tiene ganas de volver a comer, porque tiene una fiesta, porque, bueno, no porque no pueda, no porque tenga dificultad. Le cuesta mucho reconocer esto, ¿no? ¿Sí? Porque, como les decía hace un rato, son pacientes que difícilmente reconozcan que son ellos los que tienen que cambiar. Son pacientes que están muy centrados en que es el entorno el que es más responsable, digamos, de... por ejemplo, es un paciente que puede decir, bueno, mi problema está en que tengo muchas fiestas, no en que a mí me cuesta cuidarme, sino que tengo demasiadas fiestas por mi trabajo, como decía este paciente que les contaba hace un rato. Entonces, una persona que no reconoce que tiene dificultades en otras áreas de su vida a raíz de su obesidad, es una persona que va a tener dificultades para avanzar en su tratamiento. Bien, para cerrar un poco este tema de la autoestima y para pensar entonces, bueno, un paciente con una autoestima equilibrada, ¿cómo sería? Que tampoco es que vamos a decir el paciente ideal, sino en estos aspectos, cuando decimos, bueno, nuestro abordaje y la manera en que ayudemos a este paciente o que lo guiemos en el transcurso de su tratamiento va a tener distintas características si es un paciente con una compensación narcisista, si es un paciente que es muy crítico de sí mismo y del tratamiento, o si es un paciente que tiene elevadas ambiciones ideales, o si es un paciente que es descalificado y permanentemente desvalorizado desde niño. ¿Se entiende? Entonces vamos a tener diferentes maneras de incluirnos en su tratamiento y de ayudarlo a avanzar en él. En una autoestima equilibrada nos encontramos con una persona que puede que acepta los fracasos o errores como puntas para mejorar. Diríamos, no es que está contento y dice, bueno, mira qué bien, me equivoqué, qué bien. No, pero bueno, pero puede superar la sensación de malestar y buscar mejorar. Corregir los errores es un ejercicio y no una pérdida del valor personal, es decir, se sigue sintiendo valioso a pesar de haber cometido errores, a pesar de haber tenido fracasos. Su conciencia crítica tolera las limitaciones, digamos, o sea, entiende que tiene limitaciones como todas las personas y que, bueno, tiene a lo mejor un espíritu de superación, pero su crítica no es devastadora. El problema de la crítica y la autoestima no es alguien que no se critique, porque también alguien que no tiene autocrítica es una persona que no se mira a sí mismo, pero también el mirarse todo el tiempo y con una crítica hostil hace que la autoestima esté devaluada. En una autoestima equilibrada, las metas y ambiciones son realizables. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no es que no tenga aspiraciones y que no trabaje para llegar a sus ambiciones, pero son posibles, son realizables. Tienen que ver con el contexto en el que está situado. O sea, uno puede tener el ideal de volver al peso que tenía cuando tenía 25 años, pero no va a volver a los 25 años. O sea que, y esto parece una cosa obvia, sin embargo, en un paciente con esta problemática no es tan obvio. Es un paciente que reconoce sus capacidades y que se va a valorar a sí mismo más allá de sus aciertos o errores y más allá de la imagen que tenga. En todo caso, mejorar su imagen tendrá que ver con justamente esta valoración personal. Hacer un tratamiento estará en el marco de valorarse. A diferencia de otros pacientes que sienten que tener que hacer un tratamiento tiene que ver con esto con esta desvalorización. Para finalizar quería leerles un texto de David Nacio que dice: ¿de qué depende que esté tranquilo con respecto a mí mismo o que me sienta decepcionado? Depende de la manera en que uno haya sido amado. Si los padres supieron educarlo sin rebajarlo, si supieron inculcarle reglas y prohibiciones sin hacerlo sentir un niño rey o un incapaz, el individuo aprenderá a amarse serenamente y a juzgarse con la misma indulgencia con que lo juzgaban sus padres. Bueno, nos vemos en la próxima.